Hola muchachas, muy buenos días. Bueno, antes de que comencemos, quiero pedirles una disculpa. La clase pasada pues me fue imposible dejarles la, la clase porque pues como ya les había yo comentado pues tuve un pequeño percance. Pero pues en este momento pues ya estamos un poquito mejor. Y pues ya, otra vez me tienen dándoles la, la clase. Bueno, muchachas, antes de comenzar esta pequeña charla, quiero hacerles el comentario que pues hoy va a ser una plática muy pequeñita porque son temas muy chiquititos y son temas muy digeribles. Em, no sé cuánto vaya a durar, pero pues son temas muy pequeñitos. Bueno, antes de que concluyamos este bloque perteneciente al bloque número 5 de nuestro libro de apoyo, eh, pues vamos a seguir analizando lo que es el derecho laboral y todo lo sucesivo con el mismo. Para la siguiente clase concluiríamos con el bloque número 5 para iniciar lógicamente el bloque número 6. ¿Se acuerdan muchachas cuando yo les había comentado que empezamos a definir quién es el patrón, quién es el trabajador, qué es una empresa, qué es una institución y demás? Les dije, ay, no sé por qué no metieron el contrato colectivo de trabajo, porque vimos qué es el contrato individual del trabajo. Estuve analizando en nuestro material y pues sí, vienen y la definición del mismo y lo vamos a desmenuzar en un momentito más. Eso fue un pequeño resbalón que tuve porque no se me pasó el ver ese detalle, pero pues sí viene. Bueno, pues hoy vamos a analizar lo que son las relaciones colectivas de trabajo. Hoy vamos a ver qué son las coaliciones, qué es, cuál es su utilidad, qué es un sindicato y vamos a definir o vamos a ver la definición del contrato colectivo de trabajo. Bueno, comenzando con las relaciones colectivas de trabajo, vamos a ver qué son coaliciones. Las coaliciones básicamente son pequeñas reuniones de los trabajadores a los cuales pues tienen derecho los trabajadores de reunirse, de asociarse para poder pelear o manifestar algún derecho que tengan en común todos los trabajadores. En este caso, la ley reconoce la libertad de coaliciones de trabajadores y patrones en el artículo número 354 de la Ley Federal del Trabajo. Dentro de este artículo se establece una forma de libertad de asociación en materia laboral, garantizando básicamente o se garantiza básicamente la libertad de asociación por parte de la Constitución Política en la fracción 16ª del apartado A del artículo 123 constitucional y también pues esta libertad de asociación o de coalición se encuentra establecidos en convenios internacionales que ha celebrado México en materia laboral con otros países. Bueno, aquí básicamente vamos a ver qué es, para qué sirve. La coalición es el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o de patrones para la defensa de los intereses en común que marca el artículo 355, también perteneciente a la Ley Federal del Trabajo. Esto es, si bien ya les había yo comentado anteriormente, todos los mexicanos, se podría decir así, tanto hombres como mujeres, somos iguales ante la ley.
Es por eso que también se le da la misma igualdad al patrón y al trabajador. Tanto los patrones tienen el derecho de asociarse o de coaludirse, como también los mismos trabajadores. Esto es porque pelearán o manifestarán por un derecho o pues sí, un derecho laboral a los cuales tienen derecho. Esto es básicamente que no se va a discriminar al patrón o al trabajador en ningún momento. ¿Por qué? Porque la ley del trabajo o la ley federal del trabajo y la Constitución en el artículo 123 manifiestan, perdón si oyen ruidos raros, es mi perrito que no se quiere dormir, eh, manifiestan básicamente el derecho de todo patrón y todo trabajador. Pero es más raro el ver a lo mejor a un patrón o a varios patrones reunirse para poder asimismo pelear por un derecho al cual tienen básicamente, o valga la redundancia, derecho. Bueno, pero es más común y es más frecuente ver que estas asociaciones o estas coaliciones se dan entre los trabajadores que patrones, porque pues es más visto o es más recurrente que se le violen los derechos más bien a los trabajadores que a un patrón. Un trabajador pues cómo va a violar un derecho. No digo que sea imposible, pero no es muy recurrente el ver que un trabajador le viole un derecho a un patrón. Pero bueno, ¿cuál es la utilidad de la coalición? Básicamente la utilidad que ésta tiene es el consentir, el que se otorgue el derecho al grupo de trabajadores, que es como les iba diciendo, a concentrarse para defender sus intereses sin necesidad de mayores requisitos. Se ha dicho con razón que toda la coalición no puede ser titular de un contrato colectivo, pero sí de un derecho a huelga. En este caso, aquí cuando hablamos de huelga, eso lo vamos a ver para la siguiente clase, qué es la huelga, cuál es su finalidad y cuál es su definición y demás. En un contrato colectivo de trabajo se establecen esas condiciones. Ya analizamos qué es el contrato individual del trabajo y cuáles son sus requisitos, cuál es la formalidad para celebrar el contrato. En este caso también vamos a verlo. Tanto el contrato individual del trabajo tiene esa característica también, la cual establece que tienen el derecho de, de huelga como todo trabajador. Pero es más visto en el contrato colectivo del trabajo. ¿Por qué? Porque cuando escuchamos colectivo, pues coloquialmente pensamos en un gran grupo de personas. Bueno, aquí como establece que dice la doctrina básicamente para nosotros los estudiosos del derecho es la teoría. Dice que una de las diferencias entre un sindicato y una coalición consiste en que la coalición es de naturaleza temporal, mientras que el sindicato es de naturaleza permanente. Esto lo establecen en el artículo 441 de la Ley Federal del Trabajo. Considera que el sindicato, como una coalición, es permanente. Vamos a analizar qué es un sindicato. Un sindicato se establece dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948 en el numeral 23, fracción cuarta, la cual se establece que toda persona tiene derecho a formar un sindicato o sindicatos o a sindicalizarse para la defensa de sus intereses. El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales de las Naciones Unidas, el 16 de diciembre de 1966, enuncia en su numeral octavo
el cual dice que el derecho a toda persona a formar y a afinarse a su elección con, con sujeción únicamente a los estatutos de las organizaciones correspondientes para promover y proteger sus intereses económicos y sociales. Efectivamente, lo que establece el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales es eso. Todas las personas, lo digo yo porque pues yo me encuentro laborando, en una parte yo soy mi propio patrón, que es en mi despacho jurídico. Y por otra parte, yo tengo también un patrón, que es pues el director de la escuela y la directora de la también donde imparto clases en la universidad. Em, por una parte, pues yo manejo lo que son mis propios intereses y em, mis propias responsabilidades, mis propios derechos, cuáles son mis obligaciones y demás. Y como también estoy siendo yo el patrón de una persona, la cual también realiza trabajo subordinado em, para mí. En este caso, pues yo le tengo que garantizar sus derechos a los cuales pues es recibir un sueldo remunerado, ya sea de forma semanal o quincenal o en algunas veces mensual o anual. Esto es ya depende de cada contrato individual del trabajo. Bien, respetar sus horas de comida, asegurarlo de la asistencia médica, eh, entre otras cosas. Y por otra parte, pues también, o sea, como quien dicen, yo también estoy realizando una labor, la cual es impartir también clase, pero pues lógicamente, como se dice coloquialmente, nadie trabajamos por el amor al arte. En este aspecto, el pacto internacional es lo que quiere manejar, es lo que quiere plantear. Básicamente, que la protección a su derecho a recibir y proteger lo que es su estabilidad económica y su estabilidad meramente social. La ley del trabajo manifiesta dentro del numeral 356, el cual dice que un sindicato se manifiesta o se conceptualiza como que es la asociación de trabajadores o patrones constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de los respectivos intereses. Los trabajadores y los patrones tienen derecho a constituir sindicatos sin necesidad de autorización previa. Esto también lo marca en el artículo 357 de la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo en el artículo 360 clasifica básicamente al sindicato de la siguiente forma. Las gremiales. Las gremiales son los sindicatos que son formados por trabajadores de una misma profesión, oficio y especialidad. No sé, por decirlo así. Nosotros tenemos sindicato, ejemplo, tenemos un sindicato de doctores, tenemos un sindicato de abogados, un sindicato de contadores, de psicólogos, única y exclusivamente de las profesiones de igualdad o que son iguales. De oficio, por decirlo así, un oficio podría ser, no sé, por decir, los que trabajan en el ayuntamiento recogiendo, por decir, la basura. Ese es un oficio. Y ellos también tienen su propio sindicato.
Y una especialidad sería, por decir, el sindicato de trabajadores de por decir, de la Comisión Federal de Electricidad. Es un ejemplo. Porque es una especialidad que ellos realizan, que no cualquiera la podemos hacer. De empresa. Las forman los trabajadores que presten su servicio a una misma empresa. Bueno, esa yo creo que está un poquito clara. Industriales. Formada por trabajadores que presten sus servicios a dos o más empresas de la misma rama industrial. Como por decirlo así. Si yo, por decir, yo que estoy dando clase en el instituto y doy clase también en la UPM, por decirlo así, que fueran, por decir, unas industrias, pues yo podría ser parte de ese sindicato. Bueno, nacionales de industria. Las forman los trabajadores que presten sus servicios de una o varias empresas de la misma industria, instalada en dos o más entidades federativas. Esa también creo que está un poquito clara. De oficios varios. Formados por trabajadores de diversas profesiones, estos sindicatos solo podrán constituirse cuando el municipio en el que se trate el número de trabajadores de la misma profesión, sea menor a 20. Efectivamente, pues básicamente cuando, por decir, en una ciudad pequeñita, no existen los trabajadores que debe de formar un sindicato o que debe de haber para que se forme un sindicato. Y no necesariamente tiene que ser de la misma profesión. Pueden ser varios profesionistas, pero que luchen, por decir, o que se traten dentro de las juntas sindicales, se traten, por decir, puntos preliminares o lucha de derechos que tengan estos profesionistas en común y que sea básicamente de la misma lucha. Los sindicatos de patrones pueden ser uno, los formados por trabajadores de una o varias empresas de ramas, de actividades. Y el segundo que son los nacionales, los cuales son formados por patrones de una o varias ramas de actividad de diversas entidades federativas, marcadas por el artículo 361 de la Ley Federal del Trabajo. Les iba a decir de la Ley de Amparo, perdón. Bueno, si ven cuál es la diferencia, esta está muy marcada, ¿eh? ¿Cuál es la diferencia que la Ley Federal del Trabajo anteriormente, les digo, yo casi no llevo laboral, pero sí me he aventado 2, 3 veces. Cuando yo empecé a conocer un poquito de la materia laboral fue en el año del 2013, cuando su maestra apenas iba a salir de la universidad y empecé a tratar un poquito con los aspectos laborales. En ese año, les digo, les mentiría si no sé la fecha exacta, pero bien recuerdo que fue en el año del 2013 en la cual se da una reforma en la cual protegen más al patrón que al trabajador. En este aspecto, efectivamente, como ya les dije, pues con la garantía de la igualdad, pues todos somos iguales ante el derecho y todos somos iguales ante la ley. Pero si bien es cierto, en algunas ocasiones, pues las diferencias están mucho más marcadas entre los derechos que se le protegen al trabajador y los derechos que se le protegen al patrón. Entonces, aquí se da una equidad, se podría decir, de igualdad de condiciones. Pero aquí les digo, sí se ve muy marcada la diferencia en que ustedes, los trabajadores, pueden formar su sindicato de esto y ustedes nada más los patrones de esto. Entonces, imagínense cómo me siento yo de decir, híjole,
el día de mañana que me demanden a mí algo, ay, ahí sí, ¿cómo le voy a hacer? Pero bueno, trato de llevarme bien con mis trabajadores, luego no vaya a ser la de malas. Pero bueno, hablando del contrato colectivo de trabajo, que ya lo había yo mencionado anteriormente, y pues ya, miren, lo vamos a conocer un poquito. Bueno, cuando les digo, pues cuando escuchamos colectivo, pues em, se nos viene a la mente varios, o un grupo, o un núcleo de varias personas. Bueno, el contrato colectivo de trabajo, según la definición únicamente admitida, es el que celebran entre un grupo patronal o entre dos sindicatos, patronal y obrero, con el fin de establecer las normas de trabajo. Algunos autores niegan que los contratos colectivos tengan verdadera naturaleza contractual, atribuyéndose a un carácter regulatorio de las condiciones de trabajo. La ley federal, en el artículo 386, define al contrato colectivo del trabajo como el convenio celebrado entre una o varios sindicatos de trabajadores y varios de patrones, o uno o varios sindicatos de patrones con el objetivo de establecer las condiciones según las cuales deberán prestarse el trabajo en una o más empresas, eh, a, perdón, empresas establecidas. Efectivamente, muchachos. Anteriormente, pues como su nombre lo indica, el contrato individual del trabajo es el contrato que celebra una sola persona o un solo trabajador con un solo patrón. Y en este caso, el contrato colectivo del trabajo es el que puede celebrar varios trabajadores con un solo patrón o varios patrones con un grupo de personas o con un grupo de trabajadores. Bueno, aquí como se establece que el contrato colectivo del trabajo deberá celebrarse por escrito, todo es por escrito, bajo la pena de la nulidad. La nulidad se podía dar al momento de que se incumple con algún punto o con alguna cláusula que lleva el contrato colectivo del trabajo. Se hará por triplicado entregándose un ejemplar a una de las partes, se depositará el otro en la Junta de Conciliación de Arbitraje o en la Junta Federal o Junta de Conciliación, y después de anotar la fecha y la hora de presentación del documento, se remitirá a la Junta Federal o la Junta de Conciliación de Arbitraje. Bueno, el contrato colectivo del trabajo tiene que contener los nombres, y los domicilios de los contratantes, las empresas y establecimientos que abarque, la duración o la expresión, de ser por el tiempo determinado o por obra determinada, las jornadas del trabajo, los días de descanso y vacaciones, el monto de los salarios, las cláusulas relativas de la capacitación o adiestramiento de los trabajadores de la empresa o establecimiento que comprendan, las disposiciones sobre la capacitación o adiestramiento inicial que deberá impartir a quienes hayan de ingresar a laborar la empresa o el establecimiento, las bases entre la integración y el funcionamiento de las condiciones que deberá integrarse por acuerdo de la Ley Federal del Trabajo y las demás estipuladas que vengan en el artículo número 39 de la Ley Federal del Trabajo. Pues básicamente el contrato colectivo del trabajo viene siendo como el contrato individual, pero aquí sí se debe de establecer sobre todo cuántos trabajadores integrarán a su empresa o establecimiento, como bien lo dice, o bien cuántos patrones estarán a cargo de él mismo. Bueno, muchachas, para la siguiente clase les digo, vamos a concluir con los temas que siguen, que ya son poquitos, como ven. Bueno,
Para esta clase, ¿se van a ir con tarea? Sí, se van a ir con tarea. Bueno, me van a tener que buscar un ejemplo de un contrato colectivo de trabajo. Esto lo van a llenar en dado caso de que esté muy largo o que esté muy largo. Traten de resumir lo más que se pueda. Yo lo único que quiero es que ustedes se den idea más o menos cómo puede ser un contrato colectivo del trabajo. Esto lo van a hacer a mano en su libreta y me van a tener que mandar las fotografías al correo que ya saben ustedes. Muchachas, muchísimas gracias. Espero que tengan un excelente día y para la siguiente clase pues ya concluiríamos con lo que es la materia laboral para iniciar el bloque 6, que es la materia de amparo. Bueno, muchachas, otra cosa que se me pasaba, van a tener hoy hasta las 7 de la noche para poderme enviar su tarea, por favor. Muchísimas gracias, muchachas, que tengan un excelente día. Cualquier duda o aclaración, estoy en el grupo de WhatsApp. Ya saben cuál es la dinámica, échenle muchísimas ganas y nos vemos para la siguiente clase. Cuídense.